Buenas tardes. Antes que nada, esperemos que estén bien todos ustedes con sus familias. Y la verdad, en estos tiempos tan complejos que nos está tocando vivir, pues, la idea es en este panel que me acompañan Jorge Correa y Pablo Corbera, pues es platicarles un poco del contexto que estamos viviendo en el ambiente fiscal. También les hablaremos un poco de la reforma 2021, y digo un poco porque esta reforma ya venía algunos tintes desde la reforma 2020. Vamos a tocar algunos temas que se nos hacen importantes ahora con esta fiscalización y cumplimiento. También qué temas pendientes tenemos en el mercado, y al final platicaremos pues, qué oportunidades hay de amparo ante estas situaciones, ¿no? Entonces, nuevamente, pues buenas tardes e iniciamos. Si les parece, Jorge y Pablo, ¿por qué no hablamos un poco del ambiente fiscal que estamos viviendo, ¿no? Hoy, sin lugar a dudas, como nunca, estamos viendo una fiscalización pues bastante puntual. Creo que las premisas del gobierno siguen siendo las mismas desde cuando inició: evitar evasión fiscal y no incrementar los impuestos actuales ni poner nuevos impuestos. Y estamos viendo que claramente están cumpliendo con ese cometido, ¿no? No, en estas dos reformas 2020, 2021 no vemos nada distinto, pero sí lo que estamos viendo, y aquí me gustaría oír su opinión, lo que estamos viendo es un tema que va más enfocado a la fiscalización. Y por ponerlo un poquillo más en el contexto, un tema de fiscalización donde hay una gran preocupación entre una línea muy delgada, delito fiscal, delito penal, y donde me parece que el gran protagonista dentro de todo esto, si lo quisiera ver desde este punto de vista, ha sido la tecnología. O sea, hoy, sin lugar a dudas, las grandes inversiones de tecnología que ha hecho la administración tributaria, pues le están dando resultados. Hoy todo esto de estar en línea, y yo lo veo así como el Big Brother, ¿no? Hoy nos tienen totalmente visibles qué transacciones hacemos a través de la contabilidad electrónica, qué facturas estamos emitiendo a través de los FDIs, ¿no? O sea, hay una completa visibilidad. Pero aquí, Pablo, no sé si tú coincides que este ambiente fiscal se ha visto de alguna manera muy alineado a un tema de fiscalización. Sí, efectivamente, Oscar, y buenas tardes, Jorge. Es uno de los temas principales, yo les diría, que hoy en día está tomando en cuenta la administración. Como ustedes recordarán, pues realmente no ha habido una modificación en cuanto a impuestos, no tenemos nuevos impuestos, y toda ahora sí, toda la caballería, todo el enfoque por parte de las autoridades fiscales ha estado en la etapa de auditoría y en la etapa de fiscalización. Y realmente esto no lo vemos mal, lo vemos bien. El problema son un poquito de repente los enfoques que se están teniendo, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes temas que la verdad es plausible que se esté atacando y que se está atacando con mucha mano dura es el tema de la emisión de comprobantes fiscales sin que realmente exista una prestación de servicio o la adquisición de unos bienes, los famosos EFOS, y en su caso los que deducen EDOS, ¿no? Es una problemática real, es una problemática en donde la verdad las administraciones anteriores no habían tocado el tema con seriedad y creció exponencialmente. Sin embargo, creemos que si es muy loable y es bueno que se ataque todo este tema, pues también la problemática que tenemos es que está siendo demasiado severo quizás la interpretación que están teniendo las autoridades en este punto en particular, y que desde luego está llevando a extremos. Por poner un ejemplo, la administración anterior incluso había llegado a acuerdos con la Procuraduría de Defensa del Contribuyente en el sentido de que debería de haber varios momentos adicionales a los que prevé el Código Fiscal de la Federación para efectos de poder acreditar que realmente existen las operaciones y que hay materialidad. Esta nueva administración, lo que está sucediendo es que está yendo a la letra de la ley, y lo que se está argumentando es que si no se desvirtúa en los plazos que establecen las disposiciones, la presuntiva o la presunción que está pretendiendo sostener la autoridad, precluye el derecho.
Y la situación se vuelve todavía más grave si tomamos en cuenta las facultades que hay para restringir los certificados digitales que sirven para la emisión de los comprobantes fiscales por Internet, porque eso es una amenaza constante. Imagínense ustedes si pues realmente la autoridad detecta que hay un contribuyente que no localiza, que es una situación que se presenta actualmente, porque quizás la operación se llevó hace varios años y no está localizable, y pues ahora pretenden que aquel que recibió el servicio o adquirió los bienes se regularice solamente porque no se localizó este contribuyente, y no hay un punto ahí donde se le permita acreditar fuera de esos 30 días que prevé las disposiciones. Desde luego no estamos hablando de un tema litigioso, estamos hablando de un tema real, porque a cualquier contribuyente que le traten de restringir los sellos digitales, pues lo van a poner a temblar, ¿no? Entonces creo que como ahora sí, una primera aproximación al tema, pues serían mis comentarios. Gracias, gracias Pablo. Tú, Jorge, no sé, ahí ahora sí que en tu experiencia, sobre todo, ¿qué has visto en este nuevo ambiente que nos está tocando vivir? Mira, déjame regresar a una de las premisas que tocabas tú, ¿no? Que me parece sumamente positiva, que es, no han habido nuevos impuestos ni aumentos en los impuestos. Esa premisa a mí me parece muy importante, porque es algo así como no cambiar el director técnico de la selección nacional o del equipo que ustedes quieran, ¿no? O sea, garantiza cierta continuidad en el régimen fiscal, déjame llamarle general. Eso me parece muy positivo, ¿no? Algo que creo que, digo, yo esperaría, creo que ya se debería estar haciendo, es al revés, ver cómo empezar a bajar los impuestos, ¿no? En el caso del impuesto de la renta, la tasa promedio en la OCDE ahorita está por 23% más o menos, ¿no? Y cómo mejorar otros impuestos. Ejemplo, podría ser, no sé, el IEPS de bebidas alcohólicas, ¿no? Que hoy en día pagas más mientras más fresa es tu trago y no pagas más mientras más alcohol consumes, ¿no? Entonces, creo que hay, en general, me estoy yendo muy a lo macro, pero hay oportunidades de mejora, ¿no? ¿Dónde creo que, otra cosa que creo que se está haciendo bien, la fiscalización, ¿no? Una de los pilares fundamentales de que un sistema tributario se cumpla es que haya percepción de riesgo. Y si no hay fiscalización, no hay percepción de riesgo. Entonces, esa idea general otra vez me parece muy bien. ¿Dónde comienza a flaquear, creo yo, el ambiente en el que estamos ahorita? Ya Pablo decía, es cuando entras al detalle ya de la fiscalización, ¿no? Hay una frase muy común entre los abogados o entre los notarios que dice que a notaría abierta, juzgado cerrado. Un poquito lo que quiere transmitir es que mientras mejor está hecho un contrato, mientras más detalle está previsto, pues menos posibilidad de irte a pelear existe, ¿no? Si yo traslado esa idea al mundo fiscal, creo que, opinión muy personal, nos falta todavía mucha regulación, y no estoy hablando de más impuestos, no, si entrar más al detalle en muchos temas. O sea, ¿cuántas veces no les ha pasado que pues hay temas que se siguen discutiendo hace 10 años, hace 15 años, y sería tan sencillo como que salga el SAT a definir, mira, esto funciona así, y que afectan diversas cosas, ¿no? Y yo creo que eso hace la fiscalización todavía menos eficiente, o sea, porque en la fiscalización precisamente te pones a discutir y luego te pones a discutir temas que son irrisorios, o sea, que dices, oye, ¿por qué estoy discutiendo esto? Como que esto no deberíamos estarlo discutiendo. Entonces, sí, claro. Para mí ese es como un problema muy grave, ya sabes, o sea, digamos, y creo que ahí la interacción entre las áreas fiscalizadoras y las áreas jurídicas o normativas del SAT, hace falta que siga habiendo esa interacción y que siga habiendo esta regulación, de ir aclarando cosas para que, otra vez, otorgar certidumbre y que la fiscalización sea más eficiente, ¿no? A mí, claro, ya con esto un poquito concluyo porque sé que ya me tomé mucho tiempo, pero el tema de cómo se está fiscalizando hoy en día, creo que desafortunadamente esta agresividad, un poquito que mencionaba Pablo, o estas herramientas fuertes como el tema de la cancelación del sello que decías, que creo que un poco lo que está pasando es que se está tratando a todos de la misma manera, ¿no? Y ahí es donde creo yo que la tecnología que mencionabas tú debería utilizarse para analizar mejor el riesgo. O sea, evidentemente es de aplaudir el combate a las factureras,
Sin lugar a dudas. Eso es algo que llevábamos pidiendo no sé cuántos años, ¿no? Pero, por ejemplo, por otro lado, que un criterio aplicado a la facturera donde no hay substancia y demás, se le aplica a una empresa formal establecida hace muchos años. Ahí es donde dices como que esto ya tiene sentido, porque estás tratando igual a dos contribuyentes que son totalmente diferentes, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Y cuando yo hablaba de estos dos ejes y me refería a no incremento de impuestos ni crear nuevos, pues coincido al 1000% contigo, pero y se aplaude, ¿no? Y el tema de evitar evasión fiscal, pues creo que también todo el mundo estaríamos de acuerdo. El tema son a veces un poco las formas, ¿no? Y yo creo, y vuelvo nada más a resaltar el tema tecnológico, porque tradicionalmente hemos visto que la iniciativa privada siempre en temas innovadores, tecnológicos, toma mucha vanguardia y hoy hay que reconocer, la autoridad hizo muy bien la tarea, ¿no? Y estas herramientas que tiene de trazabilidad para determinar diferencias entre lo registrado en la contabilidad versus lo que estás declarando versus lo que dice tu CFDI, realmente bajo sus algoritmos que están creando en las revisiones, pues les brincan diferencias. Tal vez la parte interesante es la especialización de nuestro sector, ¿no? Nuestro sector también es muy especializado, me refiero al sector financiero, y hay que ver si muchas de esas diferencias hacen sentido con el tipo de transaccionalidad de las que estamos acostumbrados a oír. Tal vez algo que, y para redondear, y ya lo comentaba Pablo, me parece que lo más complejo dentro de todo esto, y hablando, cuando se habló de los EFOS, que son empresas que facturan operaciones simuladas, o los EDOS, que son las empresas que deducen las operaciones simuladas, pues es que se llegue a tener una cancelación del sello digital. ¿Qué significa? Imagínense no poder facturar, no poder emitir los estados de cuenta, porque no se desvirtuaron tal vez algunos hechos, algunas presunciones de haber aparecido en una lista, o tal vez lleguemos a una restricción definitiva, ¿no? Que claramente, por haber hecho una operación, el tener una factura de un EFO o se hayan transmitido pérdidas. Me parece que esas sanciones, hijo, la verdad hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque inclusive hay sanción penal, ¿no? Con ciertos requisitos de montos, pero podemos llegar a una sanción penal. Para pasar al siguiente tema, nada más quisiera tocar rapidísimamente, si bien dijimos que no había nuevos impuestos ni se incrementaron, recordemos que la tasa de interés para intereses pues bajó a 0.97, traíamos 1.45 y bajó a 0.97, no porque haya un cambio de tasa, simplemente porque la metodología para determinarla tiene un componente de tasa nominal y de inflación, nos llevó a este cálculo. Entonces, modificación nada más de impuestos para que, para conocimiento de todos, que seguramente esto gustó, pero simplemente fue porque así dio la fórmula, fue la retención de tasa de interés. Correcto. Y quizás dos comentarios adicionales, Oscar, de lo que platicas. El primero de ellos es que, a diferencia de lo que sucedía hace algunos años, la autoridad tiene la información en tiempo real. Entonces, esta fiscalización se hace en tiempo real y eso le da muchísima más efectividad a la autoridad para esos algoritmos que tú mencionabas, ¿no? Entonces, creo que es un punto interesante. Y en cuanto a la tasa, aún y cuando baja, que comentabas, pues sigue siendo una tasa muy alta. Y definitivamente seguirá dando lugar a devoluciones. O a quedarse con dinero que pues realmente no le correspondería al recaudador, ¿no? Entonces, nada más un poquito para también redondear esos temas. Muy bien. Quizás otro comentario también que vale la pena nada más tener en mente, en que tú tocabas, era todo el aspecto penal. El aspecto penal está siendo una palanca bien interesante que está utilizando la autoridad para efecto de lograr pues recaudaciones exitosas, ¿no? Recordemos que a partir de este año, del 2020, se modifica lo que yo le denomino un set de reformas en materia penal, en donde se modifica la ley de delincuencia organizada, se modifica la ley de seguridad nacional, se modifica el Código Penal Nacional, el Código de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación, y lo que buscan todas estas modificaciones es darle herramientas a la autoridad para combatir
combatir pues las prácticas agresivas, digamos, como el tema que platicamos de las facturas, pero adicionalmente otro factor importante es que también el uso está haciendo para aquellos contribuyentes que la autoridad considera que le deben cantidades y que se pueden ubicar en los supuestos de defraudación fiscal, ¿no? Y ustedes, como recordarán, pues el hecho que se modifiquen todas estas normas, lo que busca es que cuando 3 o más personas intervengan de manera reiterada en la comisión de alguna de las situaciones previstas como delitos, pues ya le entre un régimen de excepción a regular esa situación. Y el régimen de excepción implica que pueda la autoridad utilizar, por ejemplo, métodos de investigación que comúnmente no se usan, como pueden ser las intervenciones telefónicas, o que en el caso, por ejemplo, de que tratándose de defraudación fiscal, tratándose del uso de facturas, excedan los 7.8 millones de pesos, números cerrados, pues que tengas que llevar el procedimiento penal en prisión, contrariamente a lo que tenemos en el sistema actual. Entonces, sí son herramientas con que la autoridad cuenta, herramientas muy importantes que no hay que perder de vista y que también han sido un factor determinante, en mi opinión, respecto a las recaudaciones tan importantes que en los últimos meses hemos estado viendo en los medios impresos y en las noticias, ¿no? Muy bien. Y ahí, en este tema que menciona Pablo, es donde regreso al punto donde utilizar la misma herramienta para todos los contribuyentes parece, al menos en mi opinión, que no es lo correcto, ¿no? O sea, el derecho penal, por definición, es un derecho de última instancia, de última razón. O sea, cuando ya todo falló, entra el derecho penal para decir, te tienes que ir a la cárcel, esto es un delito, tal. Entonces, utilizar eso para los casos, por ejemplo, públicos que han habido de grandes contribuyentes, donde lo que se está discutiendo en un tribunal especializado como el Tribunal Fiscal son temas como, por ejemplo, por poner un ejemplo, de REFIPRES, regímenes fiscales preferentes, que es un tema sumamente especializado donde falta regulación a detalle, como que parece que la herramienta no es la que corresponde para el problema, ¿no? Ahora, si el problema son las factureras, entonces la herramienta probablemente sí. ¿Por qué? Porque ya llevamos 10 años, 15 años de historias donde se hizo la modificación de cooperativas y la facturación electrónica se mejoró y se hizo un equipo especial dentro del SAT y no ha tenido la efectividad necesaria, probablemente ahí sí hace sentido que lo penal entre, ¿no? Pero ahí es donde una herramienta como esta para tratar a todos los contribuyentes, a mí me parece principio excesivo, en segundo lugar, como no la mejor política, y en tercer lugar, no es la situación hoy en día, pero si piensas que alguien de mala fe tiene esa herramienta a la mano, hasta peligroso en una sociedad democrática, ¿no? Entonces, digamos, nada más sé que la reflexión es un poquito más política que tributaria, ¿no? Que fiscal, No, pero es donde ya preocupa, ¿no? No, tienes un buen punto y digo, si cerramos este círculo del que estamos platicando en esa línea delgada de delito fiscal, delito penal, porque el delito fiscal, pues, pagabas los recargos y actualización y corregías, ¿no? Pero ya entrar a un delito penal es distinto. Imagínate si le agregamos temas de responsabilidad solidaria y quién es el responsable y entramos a temas muy, muy, muy delicados, ¿no? Yo creo que como resumen de esta primera discusión, coincidimos de que parte del actuar de la autoridad se está yendo hacia la fiscalización, lo cual vemos bueno, ¿no? Hay que evitar evasión fiscal y hay que pagar correctamente los impuestos. Yo creo que al final siempre nos quedamos cómo lo instrumentan y cómo realmente lo están aplicando, ¿no? Yo creo mi sugerencia hacia todas las entidades, a los responsables, que tengamos robustos manuales de gestión tributaria, ¿no? O sea, que estemos claros de que se están aplicando correctamente y sobre todo que estemos preparados en el tema tecnológico, porque créanme que desde ahí empiezan las discusiones cuando algo no cuadra con algo. Creo que eso es lo que, como dicen, ahora sí que hay que preocuparse, pero ocuparse en este tipo de situaciones, ¿no? No sé si Jorge... Oscar, sí. Digo, nada más para una pequeña adición a lo que acabas de decir. Creo que algo que en el pasado, ya Pablo lo decía, algo que en el pasado como se hacía de lado
y que hoy en día ya es una realidad, es la responsabilidad penal de las empresas. O sea, hoy ya la empresa puede tener responsabilidad penal y eso te lleva, bueno, los asesores fiscales también, digamos nosotros también, pero eso te lleva a que, lo que decías tú, a tener un compliance interno en materia, déjame llamarle fiscal penal, así fiscal diagonal penal, se vuelva muy importante, ¿no? O sea, ya no, las decisiones fiscales, sobre todo aquellas que son materiales o trascendentes, ya no deben ser tomadas a la ligera, ¿no? Y debe haber como dices tú, un manual, pues no sé si de buenas prácticas, de compliance, de gestión, ¿no? Pero donde esté muy claro qué decisión se tomó, por qué se tomó, qué pros y contras se valoraron, ¿no? Porque ya eso puede luego servir para que si la autoridad llega a utilizar esta herramienta fiscal, pues tú puedas mostrar que actuaste con la mejor buena fe y con el consejo profesional posible, o sea, no hubo dolo, ¿no? O sea, no hubo algo dolo negligente que realmente lo hiciste con toda premeditación. Hay errores, vamos, siempre hay errores, ¿no? Correcto. Pero pues esa es la preocupación que estamos viendo de los boards, ¿no? Claramente el tratar de documentar esto como se deba, ¿no? Para evitar caer en una controversia de esta naturaleza y con eso pues, meterse en un problema grave, ¿no? Pero no sé si te parece, Jorge, si pasamos al segundo tema, porque la verdad que ahora sí hay muchos temas fiscales que creo que sería interesante ir compartiendo con nuestros amigos de la misma. Sí, claro. Mira, el segundo tema, la reforma fiscal, como bien creo que lo definiste tú hace un momento, la reforma fiscal de 2021 realmente es un apéndice, digamos, como la versión 2, ¿no? O la segunda parte chiquita, ¿no? De la reforma fiscal 2020, ¿no? Y la reforma fiscal 2020, tal vez la manera más sencilla de explicarla, es que es una combinación, creo yo, de 3 tipos de medidas, ¿no? Un primer paquete de medidas que yo llamaría las medidas internacionales o importadas, ¿no? O sea, son aquellas que fueron objeto de recomendación por parte de la OCDE, que se llevó mucho tiempo de desarrollar y que México, al final de cuentas, implementa, en algunos casos a la mexicana, déjeme decirlo así, o tropicaliza, ¿no? Pero que al final de cuentas implementa, ¿no? Un ejemplo de este primer grupo sería la limitante para deducir intereses, ¿no? O sea, que ahora, además de las no sé cuántas limitantes, ya existen muchas limitantes, hay una nueva, que es la última generación, que básicamente dice que una entidad puede deducir intereses siempre que esos intereses no excedan el 30% de su EBITDA, ¿no? O puede hacerlo hasta el 30%. La norma es bastante más compleja, pero conceptualmente esa es la idea. Y para que no se asusten quienes nos están viendo, el sector financiero, como regla general, está excluido de esta norma, ¿no? Claro. Pero es una norma que evidentemente afecta a muchas empresas que están en bolsa, o sea, muchas emisoras, ¿no? Y que va a afectar cada vez que las áreas de Debt Capital Markets vayan a hacer algún planteamiento para emitir un bono o el área de un banco vaya a proponer un financiamiento, es algo que ya se va a analizar, ¿no? Entonces diríamos, déjeme llamarle el primer conjunto y este es un ejemplo. Un segundo conjunto es, retomando lo que decía Pablo hace un rato, yo diría, son todas estas medidas para combatir a los factureros o medidas domésticas, digamos, que no obedecen a nada internacional, sino a una problemática 100% mexicana, y que son estas medidas para fortalecer a la autoridad tributaria o fortalecer las herramientas que tiene la autoridad tributaria para combatir cosas como el tema de los factureros, ¿no? Creo que es un tal segundo conjunto de medidas. Y un tercer conjunto de medidas yo le llamaría todo lo que Hacienda había querido hacer y no tenía los votos suficientes, ¿no? Déjeme ponerlo de esa manera, no sé si chistosa, pero hay cosas las herramientas que las autoridades fiscales querían tener, que se intentaron en el pasado y no tenían. El ejemplo creo que paradigmático de esto es la norma general antiabuso, ¿no? Donde se intentó en el 2005, se intentó en el 2013 y pues ahorita pasó como mantequilla porque pues estaban los votos, o sea, el gobierno tiene los votos y pasó en Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, creo que en términos como muy generales, la reforma sería más o menos esto. Este año
se están haciendo cambios pequeños y creo que no, o sea, lo trascendente todavía es la implementación de la reforma del año pasado, porque la verdad es que creo que salvo en el caso de plataformas digitales ha salido muy poca regulación secundaria que te ayude a saber cómo implementar esta reforma, ¿no? Sí, de acuerdo. No, y hay que ser claros ahí, perdón Pablo, Jorge, con lo que dices para hilarlo. A ver, la autoridad también hay que tomar en cuenta que reacciona por lo que ve en el mercado, ¿no? Esto que dices de los intereses, que es una tendencia global, pues se da cuenta que los grupos a veces alojan los intereses para que tomen la deducción en una jurisdicción y la acumulación en una tasa, con una tasa de acumulación distinta, ¿no? Entre partes relacionadas, y empieza a decir, a ver, aquí me están haciendo una planeación internacional, ¿no? Donde están saliendo beneficiados. ¿Qué razón de negocios hay para que se estén pagando los intereses desde una entidad con una jurisdicción de alta imposición, ¿no? O sea, entonces, hay que recordar a veces justos por pecadores, pero así se va dando todo este escenario, ¿no? La norma que mencionabas, general antiabuso, oye, la razón de negocios, vamos a poner que porque hay un efecto fiscal por arriba de lo económico, o sea, son situaciones nada más, digo, y aquí no quiero ponerme claramente del lado del SAT, simplemente ser objetivos de que también justos por pecadores a veces pagan, pero es porque también están viendo en el mercado ciertas alineaciones o ciertas planeaciones que los llevan a dar ciertas alertas, porque pues vamos, simplemente la recaudación se empieza a caer, ¿no? Y ante ello tienen que dar ese paso para poder ir acotando estos temas, ¿no? La burra no era arisca. Sí, es correcto. es un poco. Es un tema bien interesante el que tocas, porque al final del camino, si bien pudieras justificarse en ese punto, creo que la norma que comentan ustedes dos, pues realmente se extralimita. Sí. Porque realmente no solamente aplica a operaciones entre partes relacionadas en el extranjero, ¿no? Al final del camino tienes exclusiones como el sistema financiero, pero también operaciones domésticas, pues traes un problema y ahí el concepto de simetría no puede ser argumento para justificar el que la norma limite una deducción del 30% de esta utilidad ajustada, evita que mencionaba Jorge, ¿no? Entonces, ahí es donde creo, y como dice Jorge, que se concedieron cosas que quizás habían buscado en el pasado y por un tema de equilibrio en el Congreso no se habían obtenido, y ahora, pues realmente puede ser sumamente perjudicial a los contribuyentes, sobre todo cuando estás hablando de operaciones reales, ¿no? O sea, finalmente hay muchos grupos que pues, acuden al financiamiento para poder operar, que son grupos que finalmente sí están al alcance del fisco mexicano, y que ese límite de los 20 famosos millones de pesos que tienen de exclusión para estar en la norma, pues realmente no benefician en nada, ¿no? Y más si se divide entre todas las empresas del grupo, ¿no? Totalmente Entonces, de acuerdo. creo que ese es un punto también a considerar que no puede ser justificación, ¿no? El tema No sé cómo veas, Jorge, Pablo, si podemos abordar un poquito, porque hay tres temas que creo que son bien relevantes. Digo, hay mucho más, ¿no? Pero justo para el cierre, y está siendo una preocupación hoy de las administraciones, de las instituciones, ¿no? Y ya lo empezábamos a tocar ahorita, la revelación de esquemas reportables, ¿no? O sea, toda esta nueva obligación que ya mencionabas, Jorge, que a veces son adopciones de políticas o de lineamientos, digamos, globales, ¿no? El reportar ciertas transacciones con medidas de castigo, de no revelar o de no informarle a la autoridad que hiciste transacciones de cierta naturaleza. Hay 4 fracciones, cuando tu diferencia contable fiscal es mayor de un 20%, cuando aplicas un tratado, cuando haces pagos interconectados, cuando evitas un establecimiento permanente. O sea, hay 14 fracciones que te dicen, oye, si tú caes en una de estas, me tienes que informar. Pero ojo, me informas y aparte quiero entender cuál fue la transacción, y quien me informa eres tú o el asesor fiscal, porque quiero tener visibilidad, ¿no? Y aquí lo preocupante pues es al final del camino, es si no se da digamos, esta declaración informativa que ya
pues el próximo año ya hay una obligación por parte de los contribuyentes. O sea, las penas de cancelarte, de revertirte la transacción o penas ya monetarias muy altas, pues nos lleva a ponernos en un Jesús, ¿no? Ahí es decir, oye, ¿qué es esto, no? O sea, ¿cómo me preparo para entender, sobre todo con la claridad de que no han expedido nuevas reglas, de qué voy a reportar o qué no voy a reportar? No sé ustedes cómo vean, pero es un tema, al igual que de los otros que estamos comentando, que hay que empezar a documentar porque el riesgo potencial al que se pueden ver, se pueden enfrentar siquiera, dejemos de la multa que son muy altas, pero de que cancelen toda una operación por no darme cuenta a que la tenía que revelar, ¿no? Y que informar, pues es bastante drástico, ¿no? Correcto. Sí, mira, ese es uno de los temas. A ver, digamos, si quieres jugar con los niños grandes, tienes que aplicar las reglas de los niños grandes, ¿no? Entonces, un poquito lo que está pasando acá es eso. O sea, estamos en la OCDE, G20, países de primer mundo. Una de las reglas que desarrollan estos países es la que acabas de comentar, ¿no? La revelación de esquemas reportables, ¿no? México lo que hace es implementar eso, ¿no? La acción 12 del plan BEPS no es el primero en hacerlo, no va a ser el último. O sea, Europa lo está haciendo todo más o menos al mismo tiempo que México. Pero te voy a decir, ahí es donde yo veo un poquito, o sea, extraño o deseo que haya un poquito más de normatividad y que sea más oportuna. ¿Por qué? Y pongo un ejemplo muy práctico. Este análisis que dices tú de todas las empresas, la ley prevé, y es totalmente razonable, que hay un monto mínimo a partir del cual hacerlo. Porque la información que queda el fisco no es la información de todas las operaciones que se realizan, sino la información de aquellas operaciones que tienen tal trascendencia que amerita modificar la legislación. Entonces, esa es la idea, hasta que audite para conocer esas operaciones, sino las conozca, pues no en tiempo real, pero bastante rápido, digamos, ¿no? O sea, en el mismo ejercicio o en el ejercicio siguiente. Entonces, una de las reglas que yo más extraño o que ya me gustaría que salgan rápido, digamos, de este tema, es cuál es el monto mínimo. Porque yendo a lo que decías tú, Óscar, de que ya estamos a fin de año y que va a haber que reportar el año que viene y qué toca hacer, pues el análisis en principio comienza limpiando la mesa. O sea, ¿qué no voy a reportar? Entonces vamos a empezar a quitar todo lo que no, para que lo que sí entre yo al análisis de fondo y ver si entra en estos 14 puntos, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales de qué no voy a reportar es el monto. O sea, y conocer este monto para decir todo esto no y todo esto sí, yo creo que esa es una de las cosas que faltan, pero tomando la expresión esta de la nueva normalidad, creo que la nueva normalidad en materia fiscal va a ser, tienes que asumir que cualquier cosa que haces puede ser revelada, ya sea con este nuevo esquema, este nuevo título 6 de Código Fiscal, que simplemente la versión 2 de la forma 76 de hace algunos años, ¿no? Que ahí sigue teniendo una lista de 36 cosas que hay que reportar y por otro lado tiene las N informativas que existen. Entonces, yo creo o confío que las reglas saldrán pronto, ¿no? Entiendo que van a ser muchas reglas, entonces vamos a tener mucho detalle, pero creo que, como bien dices tú, el tener un procedimiento interno que cada vez que haga una transacción de cierto volumen o de cierta materialidad respecto de la compañía tenga que seguir va a ser muy importante, porque ese procedimiento te va a permitir definir no solo si es reportable o no, sino quién se va a encargar. Y las pláticas que yo he tenido con clientes es que prefieren ellos reportarlo a que nosotros como asesores fiscales lo hagamos, ¿no? Porque dicen, de esa manera yo mantengo el control de qué se está reportando y cómo se está reportando, de tal manera que toda mi información pues, sea consistente, ¿no? De acuerdo. No, y fíjate que es bien interesante lo que comentas, Jorge, porque digo, hay que recordar que uno de los características que tiene que contener esta nueva obligación es que tengas un beneficio fiscal directo o indirecto en México, ¿no? Es decir, con independencia de que te ubiques en las fracciones, son dos elementos: ubicarse en las características que prevén las fracciones o, en su caso, cualquier actividad que evite ubicarte en esas 14 fracciones y que tengas este beneficio fiscal.
Pero por otra parte, esta omisión que tenemos todavía hoy en día de la publicación de las reglas, pues sí está generando un problemota, ¿no? Está generando un problema porque conforme a las disposiciones transitorias que regulan las mismas para aquellas operaciones que se realizaron en el pasado que pudieran tener algún efecto todavía en el año de 2020, pues no sabemos cómo se van a reportar, qué se va a reportar, esos límites que tú comentabas, ¿no? Y lo más grave es que aquí definitivamente el reporte cae en manos del contribuyente. Entonces, el contribuyente va a ser el que está obligado a reportar y como comentabas, Oscar, la sanción no es una sanción pequeña, es una sanción equivalente al 75%, puede ir hasta el 75% del beneficio que estime la autoridad, más la pérdida del beneficio y si hay omisiones en las contribuciones correspondientes, pues también habrá ahí diferencias que pagar con los accesorios correspondientes, ¿no? Entonces, sí es un tema que se puede volver muy gravoso el que todavía, pues ya a estas alturas del año, no tengamos claridad en cuanto a las reglas, en cuanto a los montos a reportar. Incluso también existe la interpretación de que si no hay las reglas, haces inoperante el sistema. Pues sí, pero imagínate correrte ese riesgo, finalmente tienes esa problemática, entonces vamos a presentar escritos libres, dando cumplimiento, o sea, hay una serie todavía de cuestiones que ir puliendo en el camino y que sería muy bueno, como dices, Jorge, sí tenemos noticia que existen las reglas, pero que ya sean del conocimiento de todo el mundo para poderlo implementar y poder aplicarlo, ¿no? Sí, pero fíjate para las instituciones, ¿no?, financieras y los que nos están escuchando, lo complejo que puede ser esto y lo relevante y por lo que comentas de las sanciones, ¿no? El asesor va a reportar los esquemas que se inician a partir del 2020. El contribuyente de ahí va a reportar los esquemas de 2019 o anteriores que tengan efectos en el 2020 y sus subsiguientes años, ¿no? Y después se van a llevar, quien reporta, va a haber un acuerdo si es el contribuyente o el asesor. Pero la parte delicada tal vez que hay que poner en la mesa, y esto se lo dejo aquí a las instituciones, es que las definiciones nos dejan mucho que pensar, independientemente de las transacciones. Imagínense, y vámonos a algo muy simple, ¿quién puede ser un asesor fiscal? Y un asesor fiscal, ahí viene el que diseñó, el que comercializó, organizó, implementó, administró el esquema reportable, es decir, la transacción, o con simplemente ponerlo a disposición de un tercero para su implementación, puedes caer en una definición de asesor fiscal. Ojo, yo nada más lo dejo en la mesa de nuestras áreas de negocio, ¿no?, en nuestras áreas de reestructura, hasta dónde con una definición no tan clara como la que tenemos, ¿no?, pudieran decir, pues te convertiste justo en esa definición de asesor fiscal. ¿Y qué crees? No me lo reportaste y no me lo vas a creer. Ahí te Oscar, va tu multa. No vayas tan lejos, las áreas fiscales de todos los grupos financieros. Sí, entonces ahí encajan perfectamente. Eso, créanme, es lo delicado. Y ahora, no sé tú, Jorge, qué opinas, pero también esto de limitar los pagos al extranjero cuando le pagas a una refipre, ¿no? O sea, es decir, a un país o jurisdicción que tiene una tasa corporativa del 22.5 o menos, ¿no? Es un no deducible. Y entonces ahora tienes que ir viendo en todos los países. Por ejemplo, Estados Unidos, hoy, digo, con Biden a lo mejor la historia va a ser distinta, pero hoy tiene una tasa inferior, ¿no? Y entonces, ¿qué crees? Sí. Ojo, el pago es no deducible. O sea, hay tareas importantes que hay que estar viendo, ¿no? Es todo un tema. No, lo que tocas, Oscar, es otra reforma que sale de 2020. Es todo un tema, y esa es una reforma curiosa, porque ese tema de pagos, o sea, las reglas sobre pagos digamos, a lugares de baja imposición o países de baja imposición, o sea, el mismatch que crea o la asimetría que crea cuando en México deduces al 30, en el otro país acumulas al 22,5 menos, es un tema que todavía se está discutiendo en la OCDE, ¿no? Entonces, este es uno donde México se anticipa, al estilo de la reforma 2014, donde nos anticipamos en varios temas, ¿no? Acá México se anticipa, crea una regla bastante fuerte
y bastante compleja de entender. Hace un par de meses publiqué un artículo sobre el tema y creo que la única contribución relevante del artículo es que tiene un diagrama, porque o sea, lo lees y lo lees y lo lees, a ver, no lo estoy entendiendo, ¿no? Entonces creo que lo único importante fue, a ver, vamos a ponerlo en diagrama para poder aplicarla, pero sí se vuelve una regla compleja que como dices tú, implica revisar buena parte de los pagos al extranjero, ¿no? Que tal vez esa sería tal vez nuestra recomendación, si les parece. O sea, pongan atención en cualquier pago al extranjero y no nos confiemos con países que tradicionalmente decimos, no, a ver, Estados Unidos sin problemas, no debiera ser no deducible. Pues hay requisitos muy específicos. Si el que recibe el servicio tiene la actividad, sustancia, para haber prestado, o sea, hay requisitos, ¿no? Entonces, nada más otro tema también bien importante es considerar ahora qué tratamiento se le va a dar al pago en el país que lo recibe, ¿no? Sí, exacto. Sí. Para que no existan, hay efectos que distorsionen desde el punto de vista de las deducciones, por ejemplo. Entonces, vamos a tener que considerar también eso antes de hacer el pago para no caer en uno deducible. Totalmente. No, y sobre todo, digo, este tema que les contaba, la tasa promedio de la OCDE es 23%. Si nuestro límite es 22,5%, agárrate, porque como es un promedio, pues una buena parte van a caer, van a estar del abajo, otro lado. ¿no? Exacto, del otro lado. Entonces, es un tema, sí, como bien dicen ustedes, no es sencillo, ¿no? Sí, entonces yo creo que, digo, como resumen para pasar al siguiente tema, hay mucha tarea para el cierre del ejercicio. Esta reforma, pues sí está dando algunas actividades, ¿no? Que debemos de confirmar nuevamente, ¿no? De estar muy atentos si tenemos que reportar pagos al extranjero, cualquier transacción, buscar bajo los diferentes parámetros, razón de negocios, si hay un beneficio fiscal mayor que el económico, o sea, se vuelve bastante complejo, pero si vemos del otro lado las facultades de la autoridad, si vemos el tipo de sanciones que nos pueden imponer ante no un debido cuidado, por eso otra vez regresamos al origen. Oye, pareciera ser que pues, hay que tener todo un libro, un manual ahora fiscal, ¿no? Para ver que toda la gestión vayamos cumpliendo con todos los nuevos, estos nuevos lineamientos, ¿no? Que nos llevarían a asegurar a la administración, a los accionistas, ¿no? Que realmente se está llevando a cabo de acuerdo a las disposiciones con lo que hay, porque si no hay reglas, pues bueno, con lo que hay, ¿no? Oye, y nada más para complementar esta idea que comentas, Oscar, pues el tema de la cláusula antielusión es un tema que también que da una facultad amplísima a la autoridad, siempre y cuando no exista razón de negocios y se genere un beneficio fiscal, ¿no? Entonces, es bien importante que aquí van a entrar varios factores, digamos, a considerar, como ese famoso beneficio económico esperado, y también pues determinar de alguna forma que todas las operaciones tienen que estar ahora muy sustentadas, tiene que haber evidencia, porque la autoridad es de lo que va a partir para sus revisiones. Y esto, si le añades el tema de que la redacción para el 2021 del último párrafo, penúltimo párrafo de esta disposición, pues ahora va a tener una implicación posiblemente penal, porque ya no se limita de manera alguna el que se pueda considerar esto para efectos penales, pues es un tema donde no lo hemos visto en práctica quizás, pero no dudo que lo vamos a ver en práctica próximamente de manera muy importante. Entonces creo que con esto podemos cerrar un poquito el círculo de esta parte, ¿no? Y porque quise hacerlo ya no es respuesta. No, por eso hay que ocuparse y no más que preocuparse, ¿no? Sí, son cambios y situaciones que hay que estar muy atentos y ahorita lo platicamos, no nada más la administración, las áreas fiscales, las de negocio, porque en general todos estos forman parte de todo este ciclo, ¿no? Si pasamos, Pablo, al sí, si quieres. Sí, un poquito también la idea es platicar con ustedes qué temas nosotros vemos que pudieran ser temas pendientes, ¿no? Finalmente creemos que ha faltado un incentivo importante para tener un mercado muy dinámico, para tener un mercado atractivo, ¿no? Y esto, desde luego, pues implica que perdamos, pues, de alguna forma competitividad, ¿no? Si tenemos un mercado atractivo, podemos atraer capitales, quizás de una mayor medida que el
lo que tenemos, ¿no? Y aquí, si bien ha habido algunos, pues, algunos intentos con la finalidad de darle un impulso al mercado, pues realmente lo que vemos es que no ha sido lo efectivo que se buscaba, ¿no? Ustedes recordarán que por ahí de principios del año 2019 se emitió un decreto, que ese decreto lo que buscaba era otorgar ciertos estímulos, por ejemplo, extranjeros que invirtieran en deuda corporativa o pues con la finalidad de alguna forma de abrir la posibilidad de que las empresas se colocaran en el mercado. Sin embargo, en mi opinión, pues pareciera que esto no cumplió con el objetivo que se buscaba, con independencia de que creo que también algunos puntos pues realmente hacían imprácticos estos estímulos, ¿no? Entonces, no sé cuál es su opinión, cómo lo vean, si en este ámbito habría que trabajar más o no sé, tú, Oscar, Sí. cómo lo ves desde allá. Mira, en temas, y ya lo decías tú, hay temas pendientes del mercado y los de la MIP lo van a tener muy claro en algo muy, digamos, muy puntual que han estado desde hace algunos años luchando, el fomentar el ahorro a largo plazo, ¿no? El tener esquemas de ahorro a largo plazo. O sea, una de las directrices básicas de cualquier economía, pues, es fomentar ahorro, ¿no? Y ahorro a largo plazo, ¿no? Entonces, hoy los esquemas, digo, desafortunadamente que tenemos en México, y no me van a dejar mentir, no estimulan prácticamente el ahorro a largo plazo. Muchos son de diferimientos de impuestos, ¿no? Las cuentas especiales para el ahorro, los planes personales de retiro, las aportaciones voluntarias. Al final del camino terminan pagando un impuesto, ¿no? Al retiro, a la salida, después de los 5 años, pero no hay una directriz muy clara de ahorro a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que si me preguntas desde mi punto de vista, y la MIP lo tiene muy claro, una de las tareas principales es cómo seguir ahí, ahora sí que tratando de convencer al gobierno de que haya un incentivo realmente y que se fomente el ahorro a largo plazo, ¿no? Ya decías de ciertos estímulos que por una u otra razón, seguramente tú, Correa, que también estuviste digamos, trabajando mucho con estos estímulos y lo digo porque hiciste algunas recomendaciones en muchos foros que hemos platicado, ¿no? Pero pues ahí, después, primero acordémonos que traían cierta vigencia, que eran 3 años y que ya se están acabando, ¿no? Que nunca salieron las reglas, ¿no? Y que el fondo era bueno, ¿no? Oye, démosle más volumen, ¿cómo ponemos a los bonos corporativos mexicanos al mismo nivel que los bonos gubernamentales adquiridos por extranjeros? Démosle la misma exención, ¿no? Y ya cuando te metías a los requisitos decías, madre Dios, o como en las acciones decías, oye, vamos a darles el régimen benéfico del 10%, si se acuerdan las ganancias de capital, 10 colocadas entre el gran público inversionista y 35 las privadas, ¿no? Y hoy veías los requisitos y decías, no hay forma, ¿no? Sí, mira, yo creo que, o sea, ambos estímulos fueron muy buenas ideas, ¿no? Después de que salieron, yo creo que las autoridades fiscales reconocieron, no es suficiente, vamos a detallar a tal, pero yo te diría, con demasiada cautela, ¿no? Y creo que reconocido por ellos, o sea, en su momento, digo, recién salieron los estímulos, creo que la postura de Hacienda fue, mira, vamos a avanzar este poquito y si no es suficiente para que los estímulos avancen, le damos un segundo empujón, ¿no? De acuerdo. Lo que pasa es que el segundo empujón nunca llegó. ¿Sí? Nunca llegó y son dos estímulos que ahí están ahí ¿Sí? y que, digo, salvo que ustedes me corrijan, nadie ha utilizado, ¿no? Entonces, había un tema, Jorge, que me gustaría conocer tu opinión. El monto que establecían para la colocación de las acciones del capital contable. Porque es que eso, la verdad, yo nunca lo entendí a forma clara. Si pretendes impulsar un mercado, pues el límite que se establecía realmente parecía irrisorio, ¿no? Ninguna empresa creo que con esas características estaría buscando una colocación, ¿no? Entonces, también como que entras en conflicto, ¿no? O sea, al fin y al camino das un estímulo que parece ser una cosa muy buena, que parece ser un aliciente interesante para el mercado, pero estás descalificando de entrada, aunque dejes abierto que se pudiera incrementar, estás descalificando de entrada una gran parte de la atracción, ¿no? Sí, no, correcto. O sea, creo que ese de entrada era una barrera importante. Creo que luego y hubo una buena participación.
Exacto, una buena participación de la CNBV ahí, que básicamente le dijo al resto haciendo este número hay que subirlo, se subió un número bastante alto, pero aún así habían otras cosas que no quedaron bien, ¿no? Y regresando a un tema que decía Oscar del ahorro de largo plazo, ahí yo veo como uno de los temas que son fáciles de solucionar. O sea, son de esos temas que puedes modificarlo así y todo el mundo te va a querer porque o sea, hiciste algo bueno y algo positivo, ¿no? Y es fácil de hacer. O sea, pienso, por ejemplo, en la portabilidad de los diferentes instrumentos de ahorro, ¿no? Hombre, a ver, ¿quieres que la gente ahorre? ¿Quieres que ahorre más? Deje ese régimen sumamente claro. Que no queden dudas. ¿Quién emite la constancia? ¿Qué información hay que pasar de un lado a otro? Que todos son portables de uno a otro. O sea, digamos, ¿quieres fomentar el ahorro a largo plazo? Deja las reglas claras, porque una de las cosas que hace que esto no funcione es precisamente el miedo de, es que, ¿sabes qué? No, yo no me comprometo, es que me van a pasar información que no es correcta. Entonces, dices, hombre, eso al revés, o sea, yo eso aparte lo veo 100% consistente con el discurso de esta administración y con los esfuerzos que han hecho para modificar el régimen de CIEFORES, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, estás por allá trabajando para fomentar el ahorro de largo plazo, para que los costos sean menores y al final los pensionados saquen más. Hombre, ayuda a arreglar todo esto, que en materia fiscal son cositas que no se ha hecho, ¿no? Y así como eso de ahorro de largo plazo, yo diría, hay otro paquete para diferentes cosas, o sea, por ejemplo, préstamo de valores, ¿no? Pues aclara que la retención es sobre el premio. Sí. Eso lo hace tener, es una Sí, línea. claro. Esto está fácil. Es una línea, ya sabes, es una línea en la miscelánea. Entonces, así como ese, podríamos ir tema por tema, pero yo creo que hay varios que impactan los mercados de capitales, que impactan los diversos vehículos y que sí se tienen que arreglar, porque creo que lo preocupante es que volteas a ver a los últimos 3 años, y ahorita estamos en pandemia, podrías decir, es un contexto particular, ¿no? Pero voltea a ver a los últimos 3 años y cuántas ofertas públicas iniciales han habido. A los cuantos dedos de la mano, ¿no? Entonces, o sea, sí se necesita, como bien decían ustedes, un mercado un poquito más dinámico, estímulos que realmente funcionen, porque si no esto, así se va a quedar, digamos, ¿no? Así se va a quedar y al final de cuentas, yo diría, esto no es tanto para la industria financiera, sí lo es, pero no tanto, o sea, al final es el impacto para el desarrollo del país, porque al tener menos del ahorro que está en las CIEFORES o en las aseguradoras, o sea, al tener menos ahorro, las CIEFORES, los fondos de inversión, las aseguradoras tienen menos para invertir, pero si eso que está ahí ya ahorrado no logras enchufarlo a las necesidades de infraestructura, hombre, flaco favor, o sea, no estamos haciendo que ese dinero circule, no sirve de nada tenerlo ahorrado si no tiene un uso en beneficio del país, ¿no? Totalmente. Y con reglas claras, ¿no? Yo creo que también el tema de certidumbre se vuelve esencial para que alguien invierta, que las reglas estén claras y que no suceda como en algunas colocaciones del pasado, donde realmente pues, se reguló ciertas retenciones a través pues, de criterios que dio a conocer la autoridad, ¿no? Entonces también creo que es muy importante que las reglas estén 100% claras y no pueda darse lugar a alguna objeción por parte de la autoridad. Sí, tal vez aquí también el pendiente que dejaríamos en la mesa o al final el resumen es, a ver, hay disposiciones y existe, quisiera pensarlo así, si hay la disposición de la autoridad de poner en la mesa este tipo de temas, prueba que ahí están los decretos, ¿no? Oye, nada más ajustarlos para que sean funcionales, ¿no? Colocados y registrados los bonos, ¿no? Corporativos, colocados y registrados en la bolsa. Oye, aclárame qué es colocados. Están registrados, pero no colocados. Las acciones. Oye, nada más aclárame si con grupo de control o con el 10% para que sí realmente sea aplicable y lo llevemos a aquellas empresas que iniciaron fuera de bolsa y que después están en bolsa, pues sus fundadores tengan de alguna manera ese beneficio del 10%. O sea, son cosas que ya están ahí, nada más acláramelas. Y lo que dijiste, Jorge, me parece que también es una tarea súper importante. Y son cuestiones de que si yo tengo mi ahorro y me lo llevo a otra, no me vais a decir que ya cambié y esto ya implica que lo usé para un fin distinto o todo el mecanismo de constancias que se tienen que dar, me dejen una poca práctica para poderlo llevar a cabo. Entonces yo creo que ahí está, ¿no? Digo, yo sé que a lo mejor ahorita comprometemos a la MIP y que sigan insistiendo en estos temas, ¿no? Porque
creemos y creo que es lo que estamos concluyendo, son temas torales que nos pueden ayudar Sí, claro. a una mayor generación. Imagínense tener ahí en las Afores o tener en diversos vehículos realmente ahorro, ¿no? A largo plazo que pueda pues, solventar toda esta necesidad de infraestructura con ese dinero. Sería y creo que nuestra responsabilidad, digo, como asesores, como miembros de la MIB, o sea, el gremio, la MIB en general, es alzar la mano, pero alzarla de una manera, digamos, técnica, digamos. O sea, no simplemente decir, oye, o sea, qué mal están las cosas, o deberían hacer esto, sino poner la frase esta americana de poner, ¿cómo es? Poner el dinero donde están tus palabras, o sea, realmente hacer las cosas, ¿no? O sea, agarrar y, hombre, si ese es el tema, o sea, hacer una nota técnica, o sea, yo creo que ya tenemos que acostumbrarnos a que el ambiente donde la autoridad conocía de todos los temas e iba regulando conforme le convenía al país, ya pasó. O sea, ya la realidad es sumamente compleja, la autoridad tiene una cantidad de pendientes brutales, cada vez tiene menos gente, ¿no? Entonces, creo que si queremos que un tema avance, pues una manera, o sea, lo que hay que hacer es alzar la mano, ir a tocar la puerta, oigan, señores, sacaste el tema, y todo de una manera sumamente respetuosa, pero al mismo tiempo muy profesional, o sea, que no sean, digamos, machetazos, sino, a ver, puntualmente, en este tema, esto es lo que habría que arreglar, y arreglando esto, creemos que sí tendría el efecto de desarrollar el mercado, ¿no? Entonces... Incluso, si me permites, Jorge, yo diría con un tema mayor hoy en día, ¿no? ¿Cuál va a ser la repercusión a nivel país de esa propuesta? Yo creo que hoy es algo muy importante, como tú comentabas, cómo conectar pues, esos recursos que pueden estar líquidos con la parte de la infraestructura o con la parte del desarrollo del país. Y eso al final del camino creo que es una prioridad del gobierno actual, cómo se va a materializar en un beneficio para la población, ¿no? Entonces, creo que si conjuntas lo que estás exponiendo con darle una salida en este sentido, pudiera ser mucho más atractivo, pues el buscar como sí para implementar esto e impulsar pues todas estas medidas que estamos comentando, ¿no? No, claro, y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie, ¿eh? O sea, dicen por ahí que en estas reuniones de abogados a nivel mundial, que la diferencia entre los mexicanos y los brasileños es que los brasileños saben bien de su país y nosotros no nos quejamos cuando hablamos con el tercero. Entonces creo que acá un poco reforzar el tema, los que lo tenemos que hacer somos nosotros, digamos, ¿no? O sea, tenemos que alzar la mano y, ¿no? Ir para adelante. De acuerdo, si creen en aras del tiempo, ya tenemos poco tiempo, nada más, ¿por qué no tocamos el último tema, ¿no? Ya para salir un poquillo. Queríamos ahí un poco poner en la mesa ahora el tema, ante todo esto que estamos viendo, esta reforma fiscal, que ya estamos concluyendo, que es una continuidad o el apéndice, como bien lo describiste, Jorge, de la de 2020. ¿Ustedes cómo están viendo en el ambiente ya, digamos, legal, ¿no? O sea, en el tema más de amparo, más del actuar de la PRODECON, o sea, ahora sí, ¿quién podrá defendernos, no? O sea, ¿cómo están viendo los medios de defensa ante toda esta situación que está sucediendo? ¿Qué tipo de amparos creen que puedan funcionarnos para irlos teniendo en el radar? ¿O qué se puede hacer aquí, no? O sea, ahí sí lo dejo abierto, Pablo, Jorge. Pues si quieres un poquito me adelanto, ¿no? Lo que estamos viendo es que PRODECON sigue siendo un instrumento muy valioso, sigue siendo un instrumento útil, no obstante lo han golpeado mucho, eso es una realidad. La parte del recorte presupuestario le pegó mucho, la falta, por ejemplo, de un titular que sea nombrado como tal, porque tienen funcionarios de mucha valía, pero finalmente, pues los nombramientos también importan, ¿no? Y adicionalmente, si tomamos esto como un tema que pues, ya algunas autoridades no quieren ir ante PRODECON, no obstante los resultados que ha dado que son muy buenos, pues sí es una situación, pues yo les diría que de llamar la atención, ¿no? No obstante, consideramos que sigue siendo una muy buena herramienta, consideramos que la parte de acuerdos conclusivos, sigue dando frutos y que finalmente, pues es algo que hay que seguir intentando y hay que darle mayor valía, ¿no? Por otra parte, en materia de amparos, esa es una pregunta, mi estimado Oscar, bien interesante, ¿no? Porque acuérdense que la Corte ha definido
que hay una libertad configurativa en materia tributaria por parte de los legisladores, ¿no? Y con este discurso ha evitado entrarle a temas que desde mi opinión son totalmente inconstitucionales, ¿no? La limitante, por ejemplo, a la deducción de los intereses, por lo que platicamos, porque rompes en algunos casos la simetría, porque finalmente, ¿qué pasa con esas deudas que tienes adquiridas, que tú ya tenías una certeza de lo que iba a suceder en la deducción de los intereses, y pues resulta que ahora no van a ser deducibles? O sea, es uno de los temas que, por ejemplo, se antojan mucho para un amparo, ¿no? Sin embargo, pues no hay que perder de vista que al fin y al camino, pues es un tema donde la Corte pues ha tratado de no entrarle a los temas tributarios. No sé, Jorge, ¿tú cómo lo veas? Coincido contigo, Prodecon sigue siendo una herramienta útil, y para mí la situación de los amparos que acabas de explicar, lo que hacen es, para mí fortalecen la idea de que el enfoque tiene que ser menos reactivo, posterior, o sea, tipo amparo, y más proactivo. O sea, desde que sabes que una medida va a salir o es posible que salga, hacer un acercamiento a la autoridad para influir en la política pública desde ese momento, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y no sé ahí, Pablo, el tema, por ejemplo, también de pagos a Refipres, ¿no? Por ahí he escuchado a algunos abogados, yo no soy abogado, pero decían, oye, me están obligando a lo imposible porque tú le pagas a un país que no es Refipre, pero este a su vez le paga, baja el dinero a uno que sí es Refipre, caes en uno deducible. Dices, ¿y cómo voy a saber que ese dinero bajó, no? Entonces te enfrentas a temas que dicen, oye, pues eso hay que pelearnos y hay que ampararnos, ¿no? Porque no me pueden obligar un poquito lo imposible, digo, con todo lo que conlleva, Mira, pero totalmente de acuerdo, pero también pues hay que ser realistas de que hay un ánimo adverso a conocer estos temas, ¿no? Hay que hacerlo, hay que impulsarlo, hay que ir allá, hay que también hacer valer nuestros derechos, ¿no? Sin embargo, hay que ser realistas en nunca dejar de pagar un impuesto bajo claro, el tema de un amparo. ¿Por qué? Porque finalmente pues la contingencia se te va a revertir, ¿no? pues muy bien, pues yo creo que con esto agotamos la agenda, la verdad que nos podemos quedar otra hora más platicando con todo este ambiente fiscal que se está viviendo, creo que tocamos los puntos que queríamos tocar, y como conclusión, pues ahora sí que más que preocuparse, ocuparse, ¿no? Tengamos el librito y el manualito para que toda la gestión tributaria quede correctamente. Y les pediríamos ahí cualquier pregunta adicional que tengan, por favor háganosla llegar, tanto el stand del despacho de Jorge Correa, de Pablo Corbera y de su servidor, digo, ahí están en esta plataforma, ¿no? Si nos quieren hacer llegar alguna pregunta, pues seguramente ya tendremos una respuesta que darles a esas preguntas, ¿no? Por nuestra parte, eso ha sido todo. Muchas gracias, que pasen buenas tardes. Muchas gracias, Gracias. Jorge, Oscar. Gracias. Gracias.